Hola amigos de YouTube, paso por aquí para recordarles de que estoy resubiendo todos mis videos a partir del 2020, 2021, 2022. El motivo, en este momento me encuentro muy atareado con mi trabajo, tengo dos trabajos y pues no tengo tiempo, sinceramente. Entonces estoy resubiendo, reeditando y resubiendo los videos. Espero que no lo tomen a mal y que me ayuden a llegar a 4000 horas de visualizaciones, de vistas, para poder empezar a monetizar el canal y así poder dejar los trabajos y irme a viajar por América, por Costa Rica primero y después por América. Gracias a todos. Suscríbete, deja tu comentario, bueno o malo, mal dedito arriba, también abajo, como quieras, cualquier cosa funciona para el canal. Les agradezco a todos, a mi grupo de apoyo, a viajeros, a los viajeros que me hablan, al grupo de WhatsApp, a todos ellos les agradezco bastante. Vamos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Yossi, de Yossi por la Vida. Este canal dedicado a documentar mi pérdida de peso para, para mí, para todos ustedes, en especial para recordarme el esfuerzo que hice para llegar al punto que quiero llegar. Hago un evalúo, un recuento en el 2019 mi padre murió. Yo en su lecho de muerte le prometí dejar de fumar, le prometí bajar de peso y cambiar mis hábitos que me estaban matando. Tomaba mucho, venía saliendo de depresiones o estaba en depresiones. Y pues ahora, en ese momento le dije a él, no sé si él me habrá escuchado o no, pero se lo dije que iba a cambiar mi vida. Se me hace un nudo en la garganta cada vez que cuento esto. Y empecé a hacerlo. Mi primer paso fue, bueno, primero pasé el luto con mi papá, de mi papá, y empecé a tratar de salir de la depresión buscando en internet, más que todo en YouTube, cómo poder liberar mi mente de todo lo que me estaba oprimiendo. En cierta forma lo logré, pero la depresión nunca para. Cuando uno tiene depresiones, eso no para, eso sigue, continúa. Lo que pasa es que hay que saberlo manejar. Yo creo que yo lo logré manejar. Si hay días buenos, hay días malos. Ahorita, gracias a Dios, son más días buenos que malos. Ese fue mi primer paso. Mi segundo paso fue dejar de fumar, al cual me estaba fumando casi 2 cajetillas de cigarros al día, a veces más. Por mi antiguo trabajo yo tenía un bar y en ese bar consumía yo alcohol, tenía alcohol a mi disposición, tenía cigarros, amigos, muy buenos amigos, otros que solo eran amigos del bar. Y empecé con ese paso. Hoy por hoy hoy estoy cumpliendo 2 años, un mes de haber dejado de fumar. Hoy es domingo 8 de mayo. Ese pajarito está haciendo bastante ruido. Esperemos de que no interfiera mucho con el audio del video. Pues seguí adelante y empezó la pandemia. Quedé 6 meses encerrado en un hotel, que era el hotel de mi familia, y quedé totalmente solo. Y ahí aproveché para dejar de fumar.
Después en septiembre, 1 de septiembre, me volví a vivir con mi mamá. Yo vivía en Paso Canoas, en Costa Rica, frontera sur, y me devolví para mi casa en San José, donde mi mamá me recibió con los brazos abiertos. Y el mismo día que llegué le dije, hoy empiezo mi dieta. Y ella, como toda una vida, me ha querido ver saludable, flaco, como se dice aquí en Costa Rica, delgado. Inmediatamente dijo que sí. Empecé a hacer una dieta que había hecho hace muchos años, con la cual había perdido 40 kilos. No, 30 kilos había perdido, 40 no me acuerdo muy bien. Que era una dieta low carbs, que tenía ciertas cosas que hace muchos años no estaba tan desarrollado la nutrición como sí estaba, pero se creían otras cosas. Y pues empecé con esa dieta. De septiembre a diciembre había perdido 5 kilos, lo cual me tenía frustrado porque para mí era muy poco. Para mí era muy poco. Una tía me dijo sobre el ayuno intermitente, empecé a investigarlo, empecé con ayuno intermitente el 2 de enero del 2020 y para enero del 2021 ya había perdido 40 kilos. En ese trayecto, para diciembre del 2020 había perdido 40 kilos, pasó diciembre, yo no hice ayuno, me alejé, dejé de hacer videos. Estaba un poco frustrado porque toda una vida trabajando, necesitaba trabajar y realmente estaba enclaustrado en una casa. No sé, todos los que vivimos el encierro nos sentimos frustrados. Empezaron otra vez los ataques de depresión, empecé a controlarlos, hubo muchos días muy malos, otros días muy buenos, y pues empezó a pasar valga la redundancia, empezó a dejar el COVID de azotarnos, y yo empecé a trabajar en Uber, empecé a hacer videos de Uber, trataba de hacer ayuno, pero era muy difícil y no estaba bajando peso. Hace mes y unos días, hoy es 8 de mayo del 2022, y hace unos meses y unos días empecé el gimnasio, pero al contrario de lo que venía pasando y al contrario de la creencia que yo tenía, empecé a subir de peso. Siempre me estuve manteniendo en 180, 182, 183, 184, 185, pero empecé a subir y a subir y a subir. Llegó un momento en donde me frustré tanto que, ya como lo saben, dejé de hacer videos y empecé otra vez a investigar. Cometí varios errores. Creo que ya lo solucioné, porque llevo 3 días muy bien, y si quieren ver los resultados, quédense hasta el final y me harían mucho favor si se suscriben. Por aquí está un botoncito rojo que dice suscribirse, una campanita, le dan a la campanita, le dan a todos, le dan a suscribirse, me pueden dejar un comentario de aliento, y si quieren ver los resultados que logré investigar y cómo lo logré hacer, quédense hasta el final del video para decirles cómo hice los cambios del ayuno y cómo junté el ayuno con el gimnasio, y realmente estoy muy feliz y muy satisfecho. Otra cosa que les iba a decir, tenemos un amigo y yo, Oldemar, te mando un saludo, un abrazo, a don Roger también. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos estamos apoyando motivacionalmente, que quede bien claro que es motivacionalmente, que ninguno de nosotros somos doctores. Él ha visitado él tiene una nutricionista que también estudió en ayuno intermitente, y yo todo esto lo he hecho a base de videos de YouTube. No tengo ningún otro doctor, y esa es la realidad. Todo esto lo he hecho yo solito. He empezado a investigar y a experimentar en mí mismo las cosas, qué funciona y qué no funciona.
Y por eso también se debe que no había hecho ejercicio por más de 20 años y llego a hacer ejercicio, mi cuerpo se resintió. Entonces, con el grupo de ayuda de WhatsApp, tengo mis redes sociales, me pueden buscar en Instagram como Yo Sí por la Vida, porque cambié el nombre de los grupos. Tengo el Facebook también, Yo Sí por la Vida. En TikTok, no sé cómo le dejé el nombre en TikTok porque no sé si lo pude cambiar, no me acuerdo. Pero si quieren, aquí abajo en la descripción del video voy a dejar mis redes sociales. El que se quiera unir para apoyarnos, darnos consejos o para que le apoyemos y demos consejos, es bienvenido. Bueno, no le he dicho nada al Demar en este momento, pero creo que sería bueno ayudarnos entre bastantes personas. Y los que quieran, es un grupo de WhatsApp, no se cobra nada, es totalmente gratis. Esto yo lo hago y espero que también Oldemar, creo que Oldemar lo va a hacer de forma de ayudar a las demás personas. Oldemar me contactó por aquí mismo, por YouTube, me puso un mensaje. Y pues nada, el que quiera, búsqueme en las redes y de paso denle like a mis redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y no sé qué más hay ahí por ahí, pero te los agradecería bastante. Quédense viendo el video para que vean cómo terminé esta semana. Otra cosa, antes que se me olvide, no voy a seguir pesándome todos los días. No voy a hacerlo. Bueno, vamos a experimentar también. Si sigo pesándome todos los días, porque una de las cosas por las que creo que fallé fue por el estrés de estar haciendo videos y el estrés que crea cortisona. Y a los que sabemos que la cortisona es un retensor de azúcar y de líquidos, nos hace subir de peso. Entonces, no importa. Quédense en el video y vean cómo me fue esta semana. Hoy es domingo. Los videos van a ser, empiezan los lunes. Empiezo con mi pesaje. Bueno, les tiro el video, se los voy a seguir tirando los domingos a las 11 de la mañana, porque vi que es una mejor hora. Y a partir de ese día no va a salir, no voy a pesarme para nada. Voy a tirar el último pesaje, va a ser el viernes o sábado, porque hay que editar video y al contrario de lo que todo el mundo piensa, la edición de video no es tan fácil. Y menos yo que estoy editando con un teléfono. Gracias a Dios mi teléfono es bueno y entonces me ayuda a editar los videos. Bueno, quédense al final. Este es mi almuerzo mi primera ingesta de alimentos de hoy. Es una torta de huevo. Aquí hay 5 huevos pequeños y coliflor. Eso es lo único que voy a entrarle ahorita en primera ingesta. Estos son 600 gramos de carne de res, que ahorita lo acompaño con ensalada, y esta es mi última ingesta de hoy domingo, 8 de mayo. Chicharrones marca Pro. Este snack en Costa Rica sí lo podemos consumir, los que estamos haciendo low carbs o keto. Este fue uno de los últimos pesajes que realicé antes de detenerme a hacer videos. Vamos a ver cómo nos va ahora. Sábado 14 de mayo vamos a hacer el pesaje de hoy, después de varias semanas. A ver cómo nos va con el pesaje. Encendemos la niña. Y aquí vamos. Bueno, ya lo vieron, 8 kilos en 2 semanas. Algo que me tiene súper orgulloso, algo que me tiene súper contento.
Estoy viendo cambios importantes en mi vida porque no solo he bajado 8 kilos, yo sé que bajé más grasa y subí músculo porque me siento mejor, más ágil, más listo para cualquier cosa. Cambios que hice, estaba yendo estaba en el gimnasio, primero iba al gimnasio y después hacía la ingesta de comida. Ahora estoy haciendo 24, significa 20 horas sin comer, 4 horas comiendo, 2 ingestas. Lo que hice fue modificar mis horarios de sueño. Esa es otra que les voy a hablar en otro video. Lo que se trata del el círculo circadiano. Esto trata sobre los horarios de sueño y cómo dormir y cuántas horas dormir y a qué horas dormir. Es súper importante. Modifiqué mis horarios, empecé a levantarme todos los días a las 7 de la mañana. Yo me estaba levantando tipo 8, 9 de la mañana, 10, 11. Realmente como no tengo mucho que hacer estos días, pues me levantaba a la hora que quisiera. Ahora me levanto a las 7 de la mañana todos los días. Trato de estar dormido a las 11 de la noche, 10, 11 de la noche para dormir 8, 7, 8, 9 horas si es posible para que mi cuerpo se regenere. Sigo haciendo 24, me levanto a las 7 de la mañana, hago mi primera ingesta, que es generalmente esa torta de huevo que ustedes vieron antes en el video. Eso es lo que desayuno prácticamente todos los días. De vez en cuando varía un poco, unos huevitos rancheros, proteína con verde, y hago un ingesto a las 9 de la mañana. A las 12 del día, 12 y 20, empiezo a mi última ingesta, que generalmente es una proteína. Puede ser carne, como la que vieron en el video, puede ser pollo, puede ser cerdo, pescado, no tanto porque el pescado por el mercurio no es tan bueno, no se puede estar comiendo tanto y aparte está caro. Cambié mis horarios de gimnasio. Ahora después de eso, después de mi última ingesta, reposo una hora y me voy a hacer una hora y media de gym, de los cuales también tuve que modificar y hablar con el personal del gimnasio y decirles: necesito más musculación que cardio. Esto es lo que se recomienda para las personas que hacen ayuno intermitente, es hacer más musculación de peso, de fuerza, en vez de hacer cardio, que es lo que comúnmente nos ponen a hacer a las personas obesas en los gimnasios, hacer mucho cardio. Para los que hacemos ayuno intermitente eso no funciona, me acabo de dar cuenta. En mi caso no me funciona. Antes estaba haciendo 40 minutos de cardio y ahora solo hago 20 y hago una hora de pesas. Me he sentido súper bien gracias a Miguel en SmartFit, una persona que ha entendido y que se ha sumado a mi ayuda con esto del gimnasio. Después, ¿qué más he cambiado? Té verde. Nunca me han gustado los tés, nunca soy de té, soy más de café, pero empecé a consumir té verde. Me tomo por lo menos 2 a 3 tazas al día y he empezado mi retención de líquido ya no está tan complicada. Estoy yendo mucho al baño, sudo mucho y gracias creo que es esto del té verde, se lo recomiendo. Té verde sin azúcar, sin edulcorantes. Es difícil hacer es difícil hacer el traspaso de azúcares a edulcorantes y ahora a cero azúcar y cero edulcorantes. Yo lo logré hacer, ya tomo café sin azúcar, té sin azúcar, ningún fresco con azúcar. Trato de no consumir edulcorantes porque no son tan buenos tampoco como dicen. Y pues esos son los cambios que he hecho y ahí están los resultados. 8 kilos
en semana y media, 2 semanas. Y no solo eso, como les dije, estoy aumentando de músculo, me siento más fuerte, mi tobillo no me duele. Pues eso sería prácticamente los cambios que hice en estas 2 semanas. Y a seguir para adelante. Les agradecería si se suscriben y me dan un apoyo, un comentario de apoyo, de aliento. Si quieren saber más, si tienen alguna duda, pueden hacer los comentarios aquí abajo. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp que estamos formando para soporte emocional sobre ayuno intermitente, me pueden buscar o dejar un comentario aquí abajo. Buscarme en mis redes sociales, en Facebook, TikTok y en Instagram, Yossi por la vida. Pues eso sería, ese es el video de hoy. Gracias a todos por el apoyo, nos vemos la otra semana. Bye.